Y hoy sería la quinta parte del tema confrontando a los demonios. Hemos dicho que a la hora de confrontar a los demonios, debemos nosotros tener cuidado con las manifestaciones. Por eso hemos dicho que debemos tener cuidado con el hablar en lenguas, cuidado con la imposición de las manos. No podemos imponer las manos simplemente por una costumbre. Cuidado también con la liberación del sexo opuesto. Y ya expliqué los riesgos de hacer una liberación con una persona del sexo opuesto, o sea, un hombre a mujer y una mujer a un hombre. También hemos dicho que debemos tener cuidado con las aparentes manifestaciones proféticas o de profecía en un momento de liberación. Y no solamente en un momento de liberación, sino también en algún momento de aparente avivamiento o de alguna campaña evangelística o de un servicio en una iglesia quizá profético, porque a veces hay servicios que se les llama servicios proféticos o convenciones que se les llama congreso profético, etcétera. Y no estoy diciendo que esto no sea de Dios. Lo que estoy diciendo es que debemos de tener cuidado con las voces proféticas, ¿sí? Porque vamos a meternos en serios problemas si nosotros esperamos que un hombre nos venga a decir lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Nos vamos a meter en serios problemas. Tenemos nosotros que desarrollar nuestra propia comunión, nuestra propia intimidad íntima con la voz del Espíritu Santo de Dios, para que así podamos nosotros discernir claramente la voz del Espíritu Santo de la voz del hombre. ¿Me estoy explicando en esto? ¿Sí? Así que de esta manera usted y yo vamos a evitar ser engañados, porque Dios se interesa en que cada uno de nosotros, como sus hijos, tengamos intimidad íntima con Él, que usted tenga su propio tiempo de intimidad, de comunión con Él, ¿verdad? Y por eso Él a cada uno de nosotros quiere hablarnos personalmente, quiere hablarnos individualmente. Ya no está puesto el velo como en el Antiguo Testamento para que solamente una persona venga y entre al lugar santísimo, escuche a Dios y después venga y nos diga lo que Dios quiere. Gracias a Jesucristo y el sacrificio de Él en la cruz, el velo fue rasgado para que todos y cada uno de nosotros podamos acercarnos confiadamente ante el trono de la gracia, alcanzar misericordia y escuchar su voz. ¿Me estoy explicando? Así que por favor, cuidado con andar buscando una palabra profética o un mensaje de Dios a través de otra persona, porque lo único que vamos a hacer notar con eso es nuestra pobreza de nuestra comunión con Dios. ¿Me expliqué? ¿Sí? Así que por favor desarrolle su propia intimidad con el Señor. Cuidado también con las caídas o el ser derribado en el espíritu. Hemos explicado ya esto, ¿verdad? Hemos visto que cuando hablamos de caídas o de ser derribado en el espíritu, estamos hablando de la persona que cae al suelo en un momento de ministración o en un momento de liberación y pierde el conocimiento, ¿ok? Hemos dicho nosotros que no hay evidencia bíblica que nos enseñe que el propósito o el fin de un encuentro con el Espíritu o el poder de Dios sea derribarnos al suelo, sea hacernos caer al suelo y que perdamos el conocimiento. No hay evidencia bíblica de que ese sea el propósito de un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Sin embargo, nos dimos cuenta que es posible tener un encuentro con el Espíritu de Dios,
con la manifestación gloriosa de Dios y ser derribados y caer al suelo. ¿Sí me expliqué? Vimos algunos ejemplos, ¿verdad?, en la Biblia, pero hicimos una diferencia que yo quiero recalcar otra vez. Los que caían bajo el efecto del Espíritu de Dios, la mayoría de ellos no perdían el conocimiento. ¿Se acuerda de Pablo? ¿Se acuerda del apóstol Juan en la isla de Patmos? Que dijo, cuando le vi, caí como muerto, ¿verdad? Pero vimos un ejemplo donde una persona fue liberada de un demonio, este jovencito que desde niño estaba endemoniado, y dice que cuando el demonio salió, porque lo derribó al suelo, él quedó como muerto, sin conocimiento, inconsciente. Entonces, decíamos que debemos de tener cuidado con esto, porque en la palabra de Dios no se nos enseña a quedar inconscientes. Quedar inconsciente es peligroso porque se pueden abrir puertas de alguna manera a los demonios, o nosotros podemos estar sin alerta de lo que suceda a mi alrededor, y la persona que está a mi alrededor, si yo estoy inconsciente, tú no vas a saber lo que está haciendo sobre mí o diciendo acerca de mí. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Así que cuidado con esas cosas, como ya lo expliqué hace unos días, y nosotros debemos de tener cuidado con estas manifestaciones. Ahora, con esto en mente, quiero llevarlos a cerrar esta parte del tema confrontando a los demonios, pero con algo importante. A pesar de que ya hemos dicho de que debemos tener cuidado con las manifestaciones, a veces nosotros pensamos que cuando una persona es liberada, la guerra espiritual entonces terminó. Y oiga esto, por favor. No cometamos el error de pensar eso. De hecho, cuando una persona es liberada, la guerra espiritual no termina tras la liberación. ¿Sí? Repito esto otra vez. Cuando una persona es liberada, la guerra espiritual no termina tras la liberación de esa persona. ¿Sí? Importante que nosotros aprendamos esto. ¿Sí? No termina la guerra espiritual cuando una persona es liberada. Al contrario, en realidad, la guerra espiritual continúa porque ahora se tiene que mantener a los demonios fuera. ¿Me estoy explicando? Los demonios que estaban dentro de esa persona van a querer regresar, ¿sí? Y como van a querer regresar, entonces la guerra espiritual continúa. Y no solamente continúa, sino que, escuchen esto, se hace más fuerte que antes. Oiga bien lo que le estoy diciendo, ¿ok? ¿Por qué se hace más fuerte que antes? Porque ese demonio que acaba de salir, o demonios, porque puede ser más de uno, dice la Escritura, que vamos a ver en este momento, que cuando sale busca dónde reposar. Si no encuentra dónde reposar, dice, voy a regresar a la casa de donde salí, pero dice que se trae 7 demonios peores que él. Entonces escuche bien, si salieron 2 demonios, vamos a ser generosos, 2 demonios de la vida de una persona y no encontraron lugar donde descansar, esos 2 demonios, cada uno traerá 7. Estamos hablando entonces que van a regresar ¿cuántos? 16. Cada uno de ellos trae otros 7. Ok, entonces uno me trae 7, son 8, y el otro 8, 16. De acuerdo a la matemática que nos está diciendo aquí Jesucristo. ¿Me estoy explicando? Veamos por favor lo que dice Mateo capítulo 12, verso 43. Yo sé que lo sabe, pero es importante que la gente que escucha esto en línea también lo pueda saber. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice,
Volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la haya desocupada, barrida y adornada. Entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él, otros 7, ¿ok? Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también dice, acontecerá a esta generación. Entonces, dése cuenta, otra vez, que no termina la guerra espiritual cuando la persona es liberada, sino al contrario, la guerra se hace más fuerte. Amén. Se hace más fuerte porque los demonios van a tratar de regresar acompañados por demonios peores que ellos. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? Ahora, estas son palabras de Jesús, ¿ok? Son palabras de Jesús. No me pregunte cómo le hacen esos demonios para salir del cuerpo de esa persona, ir a buscar a otros 7 peores que él. Yo me estaba preguntando esto en la mañana y dije, wow, si alguien me pregunta, oiga pastor, ¿y cómo le hacen esos demonios para encontrar a otros 7 peores que él? No sé decirle. Honestamente no sé. Pero lo que sí sé es que esto es verdad porque lo dice el mismo Señor Jesucristo. Amén. Y debemos de tener entonces nosotros cuidado con esto. Está bien que pensemos en la liberación de las personas. Está bien que queremos que un hijo sea libertado, que una situación, Dios ponga su mano y haya liberación. Está muy bien eso, pero ojo por favor, porque si usted está pidiendo que alguien sea liberado, lo que está usted pidiendo es que la guerra se intensifique. Amén. Oremos, ¿verdad? Ahora, no le estoy metiendo miedo y dice, ay no, entonces mejor no oro que haya liberación. No, porque ni una ni la otra cosa es correcta. No, usted tiene que orar por la liberación. Pero ¿qué necesitamos entender? Necesitamos entender que la batalla va a continuar y que el reto se va a hacer mayor ahora, porque tenemos que evitar que esos demonios vuelvan a la vida de esa persona. Por eso cuando Jesús se enfrentaba a los demonios, dice que los echaba fuera y en una ocasión dijo, no vuelvas más. Porque ¿de qué sirve que echemos fuera a los demonios si nosotros no tenemos cuidado de que el demonio no vuelva otra vez a esa vida? ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Por lo tanto, con esto en mente, aprenda esto. Debe de haber un cuidado tras la liberación. Debemos de ser cuidadosos. Por favor, aprendamos esto. Porque no se trata solamente de andar ahí echando fuera demonios por todos lados. No se trata de andar cazando mucho menos demonios. No. Se trata de que si vamos nosotros a liberar a una persona o vamos a ser usados por Dios para liberar a alguien, vamos a preocuparnos porque esa liberación sea algo permanente, porque si no le hacemos un daño a esa persona. ¿Me estoy explicando? En unos estudios atrás yo comenté que en una ocasión me pedían en México orar por una persona que, según lo que me estaban diciendo, estaba poseída por algún espíritu malo. Como yo ya me venía para México el siguiente día, para Estados Unidos, perdón, el siguiente día, no había tiempo de ir a orar por esa persona y mucho menos había tiempo de darle un seguimiento al menos unos días más. Entonces yo fui honesto con la persona que me estaba pidiendo orar por esta persona y le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, pero de acuerdo a la palabra, si yo voy y reprendemos a ese demonio y el demonio sale en el nombre de Jesús y esta persona no es creyente y no tiene un cuidado bajo un pastor o bajo un cristiano consagrado que le ayude a mantener la puerta cerrada de su corazón a esos demonios que van a salir de esa persona, entonces le voy a hacer un daño. Así que discúlpame, no voy a orar por esa persona, una por el tiempo
y dos, porque es peligroso si no se le da un cuidado. Le hago un daño más grande. ¿Me estoy explicando? ¿Sí? Entonces le dije que busque a una congregación, que busque a un pastor, llévala a una congregación cristiana, llévala con un pastor aquí del área, con alguien que le pueda visitar, que pueda discernir la clase de espíritu que está habitando en esta persona, que pueda en el nombre de Jesús confrontar a ese demonio y echarlo fuera, y sobre todo que la puedan cuidar para que no regresen los demonios. ¿Sí? Entonces aprendamos esto, por favor, porque debe de haber un cuidado tras la liberación de una persona. En la Biblia encontramos nosotros algunos ejemplos de lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, en Lucas capítulo 5, en el verso 14, encontramos nosotros la historia de aquel leproso que recientemente les predicaba, que se acercó a Jesús y que le dijo: maestro, si quieres puedes limpiarme. Y dice la palabra que Jesús entonces le dijo: quiero, extendió su mano y le tocó. ¿Se acuerda de eso? Después de que le tocó y que el leproso fue limpio, en el versículo 14, escuche por favor lo que sucede. Jesús le dice esto, dice: y le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate ¿a quién? Al sacerdote, y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. ¿Se da cuenta que Jesús está haciendo dos cosas? Uno, cumpliendo lo que decía la ley, porque la ley decía que los leprosos tenían que ser cuidados, ¿sí?, o supervisados por los sacerdotes, porque los sacerdotes eran los únicos de declarar al leproso limpio. ¿Se acuerda que yo enseñé de esto apenas? ¿Verdad? Bueno, entonces no voy a repetir eso. Entonces, los sacerdotes por la ley tenían que declarar al leproso limpio. Entonces, Jesús está cumpliendo la ley, número uno. Y segundo, Jesús lo está mandando con el sacerdote precisamente porque nosotros nos estamos hablando de un seguimiento, de un cuidado. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. Vemos nosotros en Lucas capítulo 8, verso 1, el ejemplo ahora de María Magdalena, aquella mujer de la cual sabemos que Jesús echó fuera ¿cuántos demonios? 7. Y mire lo que sucedió con María Magdalena. Lucas 8, verso 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. ¿Y quién iba con él? Los 12. Pero agrega la escritura en el verso 2. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. Entre ellas estaba María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Note por favor que la Biblia dice que las mujeres habían sido sanadas de espíritus malos y también de enfermedades. A la única que se le menciona que se le echaron fuera demonios literalmente es a María Magdalena. Pero como el versículo dice que algunas de ellas fueron sanadas de espíritus inmundos, me da a entender que probablemente Juana, probablemente Susana y alguna otra que no está aquí mencionada, también pudo haber estado endemoniada. ¿Me explico? ¿Voy bien hasta aquí? Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Algo interesante. Cuando el leproso fue sanado, fue a cuidar con los sacerdotes. Cuando María Magdalena fue libertada y sanada de la posesión demoníaca que ella tenía, ¿qué sucedió? ¿Anduvo con quién?
con Jesús y los discípulos. Anduvo con ellos predicando y anunciando el evangelio. Entonces significa que si andaba con los discípulos y con Jesús, ellos estaban cuidando de estas mujeres. ¿Sí me explico? ¿Estamos bien? Entonces se necesita un cuidado cuando una persona es liberada. Pero ojo, quiero mostrarle un tercer ejemplo de una persona que fue liberada y que Jesús también trató con él, pero a diferencia de María Magdalena y a diferencia del leproso, Jesús hace algo totalmente distinto. ¿Ok? Que de hecho esto me dio un poco de palabra para predicar el domingo, y el domingo continuaré en esto, pero escuche lo que hace Jesús. Lucas capítulo 8, verso 38. Estamos hablando aquí del gadareno que estaba endemoniado. ¿Se acuerdan de ese hombre? ¿Dónde vivía él? Tenía su morada en los sepulcros. ¿Se acuerdan de los rasgos de este hombre? De las evidencias que daba, que decían que estaba endemoniado. ¿Alguien se acuerda? Daba gritos en la noche. ¿Qué más hacía? Rompía las cadenas, los grillos. ¿Qué más hacía? Andaba desnudo también. ¿Qué más hacía? Se lastimaba, se hacía herida, se cortaba. ¿Te acuerdas de él? ¿Sí? Bueno, entonces, este hombre viene con Jesús, Jesús lo liberta. Verso 38, mira lo que le dice Jesús. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús le despidió diciendo: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Le digo algo, me llamó mucho la atención este versículo. Cientos de veces he leído esta historia y hoy me suena totalmente diferente a como lo he leído. ¿Por qué? Porque mientras Jesús dejó que María Magdalena le siguiera y le dijo al leproso: ve y muéstrate con los sacerdotes, a este hombre, cuando el hombre le ruega estar con él, Jesús no se lo permite. ¿Cierto? ¿Cierto o no? Lo acabamos de leer. Sin embargo, Jesús le dice: ¿sabes qué? Por favor, te me vas a tu casa y le vas a contar a los tuyos, obviamente, porque los de tu casa primero, las cosas grandes que Dios ha hecho contigo. Amén. Ahora, yo me preguntaba: Señor, ¿a poco este hombre no necesitaba también estar contigo? Empieza a pensar conmigo. Empieza a disfrutar la palabra conmigo, a saborearla. ¿A poco él no necesitaba también un cuidado? Ahora, escuche bien, aquí emprendemos algo. No significa que Jesús no tuvo cuidado de él. Recuerde usted que nuestro Señor es omnipresente, ¿cierto? Sin embargo, este hombre, por el pasado del que acabamos de hablar, necesitaba también un cuidado extra, que no solamente era estar con Jesús. Porque acuérdese que este hombre, cuando vino con Jesús, ¿sí?, estaba desnudo y estaba herido. ¿Sí? Y si estaba herido, yo quiero entender que sus heridas de alguna manera estaban contaminadas. ¿Me estoy explicando? Porque si vivía en los sepulcros y en los sepulcros él sería, de alguna manera sus heridas estaban contaminadas y este hombre necesitaba un cuidado especial. Un cuidado que no es que Jesús no se lo pudiera dar, un cuidado que no es que sus discípulos no le pudieran dar, pero era un cuidado que las mejores personas lo que podían hacer era su casa. ¿Me estoy explicando? Era su familia.
Era su esposa, si es que tenía una esposa, porque cuando le dice vete a tu casa y cuéntale a los tuyos, yo me imagino que de alguna manera este hombre en algún momento celebró un aniversario. De bodas. ¿Me estoy explicando? Ay, están bien serios, me están espantando. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿qué está dándonos a entender aquí la palabra? ¿Qué entendía yo, amados hermanos? Mira, muchas veces el cuidado de una persona que ha sido libertada no precisamente lo tienen que dar los ministros o no precisamente lo tienen que dar aquellos que están en el ministerio. Muchas veces las personas que han sido liberadas necesitan ser cuidadas por las personas que están en casa. Por las personas que están cerca de ellos, por los verdaderos cristianos que conocen las debilidades y conocen el trasfondo de aquella persona, conocen lo bajo que han caído, conocen lo que le llama la atención, conocen cómo Satanás los ha mantenido cautivos. Entonces las personas de casa son las que Dios quiere usar para mantener el cuidado de esa persona. Porque a lo mejor esa persona es dada a la depresión, por ejemplo. A lo mejor esa persona es dada a atentar contra su vida y cortarse como lo hacía este hombre. Me estoy explicando. Entonces ustedes, nosotros que estamos en casa, Dios te quiere usar para proteger a esa persona de tal manera que esos demonios no regresen. Y la liberación que en algún momento se hizo en un altar o se hizo en un mover del Señor no sea algo que sea un tiempo, ¿cómo puedo decir esto? Un tiempo que se perdió porque le volvimos a dar lugar al enemigo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Me estoy explicando o estoy hablando muy profundo? ¿Seguros? Entonces, ¿cuántos queremos ser usados de parte de Dios para ayudar en la guerra espiritual de alguien más? Vuélvete a tu casa, cuéntale a los tuyos. Ahora escuche bien, ¿sí? Y bueno, ya estoy hablando del domingo, pero mejor no voy a hablar. Quiero que usted venga el domingo y hablar con usted esta palabra, pero importantísimo mantenernos protegidos, o mejor dicho, proteger a aquellas personas que están o que han sido libertadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque personas que han estado poseídas por largo tiempo, amados hermanos, como lo era este gadareno, yo supongo que este hombre estaba poseído por largo tiempo. Esas personas, escúchame bien, necesitan cuidados especiales, necesitan que alguien los cuide de una manera muy cercana después de su liberación. Y le digo algo, honestamente, aquí es cuando muchos cristianos fallamos o fallan, porque qué bueno que alguien fue libertado y se levantó y lo viste levantarse y lo viste otra vez buscar del Señor, pero no te alegres por eso, no, mantén la lucha, porque la lucha se va a intensificar. Y si tú y yo bajamos la guardia, entonces el enemigo nos va a volver a ganar terreno. Necesitamos cuidar a la persona que hemos nosotros liberado o ayudado a liberar. Entonces las personas que han estado poseídas por muy largo tiempo necesitan sanar completamente en todo su ser. Y cuando digo en todo su ser, estoy hablando que su cuerpo tiene que sanar, porque a veces esas personas, la droga que usaron o las sustancias que usaban o las cosas que ellos consumían les ha dañado físicamente y tienen que sanar físicamente, tienen que sanar su mente otra vez, volverse a aclarecer, ¿verdad? Tienen que sanar en su alma, tienen que sanar, ¿por qué no decirlo?, en su espíritu. Entonces la persona tiene que sanar en todo su ser integral, y para que pueda sanar en todo su ser integral necesita el cuidado de alguien cerca. A ver si me estoy explicando y ojalá que alguien entienda y reciba esto. Amén. Ahora, ese cuidado cercano, ese cuidado atento de una persona que ha estado batallando por largo tiempo con alguna adicción o con algún demonio,
Ese cuidado en ocasiones puede ser un proceso muy largo, muy cansado y, por qué no decirlo, inclusive a veces hasta doloroso. ¿Sí? Sépalo, por favor, sépalo. Y esto me recuerda la historia del buen samaritano. ¿Se acuerda del buen samaritano? En Lucas capítulo 10 nosotros encontramos la historia de este hombre que Jesús empieza a narrar, que dice que venía descendiendo de Jerusalén, ¿cierto? Y entonces los ladrones vinieron, lo golpearon, ¿verdad? Lo despojaron de sus pertenencias y dice que lo hirieron y que lo dejaron tirado casi como muerto. Sabemos la historia, ¿cierto? Pasó el sacerdote, no hizo nada. Pasó el levita, no hizo nada. Después vino el samaritano y dice que cuando lo vio, fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo entonces el samaritano? Descendió de su cabalgadura, ¿verdad? Se acercó donde estaba aquel hombre golpeado. Y dice la escritura que comenzó a vendar sus heridas, echándoles ¿qué? Echándoles aceite, echándoles vino. Y después de que hizo eso, sabemos por la escritura que lo levantó y lo puso en su cabalgadura y se fue. ¿A dónde? Se fue a un mesón, ¿verdad? Llegó allá con el mesonero, ¿verdad? Lo empezó a cuidar y al siguiente día él se iba y le dice, ¿sabes qué? Cuídamelo, por favor. Aquí están 2 denarios. Cuídalo. Y cuando yo regrese, lo que tú gastes, yo te lo voy a pagar. ¿Te acuerdas de eso? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan de esa historia, verdad? Ahora, ¿qué estamos viendo en esta historia, amados hermanos? Un proceso de cuidado. Un proceso de cuidado que costó dinero. Un proceso de cuidado que costó trabajo, ¿cierto? Un proceso de cuidado que costó tiempo, ¿cierto? Un proceso de cuidado que costó pensar en las necesidades de los demás más que en las mías, porque este hombre pudo haber dicho, híjole, así como no se pararon los demás, yo tampoco me paro porque tengo algo que hacer. Pero a veces es necesario dejar de hacer lo nuestro por ayudar a alguien más. ¿Cierto? Entonces, por favor, no descuidemos esta parte importante de la liberación. Porque, amados hermanos, es muy triste pensar que cuando haya campañas de liberación y sucedan liberaciones, que las iglesias no se preocupen por dar seguimiento a las personas que son liberadas. Por eso me gustan los ministerios que antes de llegar a una ciudad a hacer una campaña, primero mandan a parte de su equipo para juntarse con los pastores, para planear todo la campaña evangelística, y no solamente planear lo que va a suceder en los días de campaña, sino planear lo que se va a hacer con las personas que sean alcanzadas o las personas que sean sanadas o libertadas. Ese es el plan de Dios. Amén. Porque Él no nos está llamando a salir y regar la semilla. Él nos está llamando a ser sembradores. ¿Sí? ¿Cómo le hace el sembrador? Él no sale de su casa, se lleva un montón de semilla aquí de maíz y anda ahí por el Ludaví, aventando la semilla por todos lados. No. ¿Qué hace el sembrador? ¿Qué hace? Prepara la tierra, la abona si la tiene que abonar, la trabaja, le quita todas las espinas, todo lo que no sirve, y entonces con dedicación va y pone la semilla donde sabe que esa semilla va a dar fruto, va a crecer cuando el agua llegue, porque si no está perdiendo su tiempo, está regando solamente la semilla, y el Señor no nos ha llamado a regarla. Oremos. Nos ha llamado a esparcir el evangelio, a sembrar el evangelio. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?
Alábale al Señor, por favor. Entonces, mire, en el cuidado que tenemos que darle a esa persona, tenemos que enseñarles a las personas a someterse a Dios. Por favor, si usted en algún momento Dios le permite ser parte de una liberación, gloria a Dios por eso. Pero en cuanto usted sea parte de una liberación, por favor, ocúpese en que alguien le enseñe a esa persona que de ahí en adelante tiene que someterse a Dios. Porque si no, se corre un riesgo como el que ya hemos hablado. Por eso Santiago capítulo 4, verso 7 dice: someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí hay tres palabras. Someternos, que tiene que ver con obedecer totalmente, incondicionalmente a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo es mi Salvador. Cristo es el que me libertó. Le tenemos que enseñar a la gente esto, pero también le tenemos que enseñar a la gente que Cristo es su Señor. Que ya no puede seguir haciendo lo que hacía antes. Que ya no puede vivir la vida que estaba viviendo antes, porque si lo hace, entonces deja de someterse a Dios. Y si no está sometido a Dios, no puede hacer lo siguiente, que es resistir al diablo. Solamente una vida que está sometida a Dios, que reconoce a Cristo como su Señor, puede resistir al diablo. ¿Ok? Y cuando hablamos nosotros de resistir, amados hermanos, la palabra resistir en el original tiene que ver con contraatacar al enemigo, ir en contra de él, es luchar contra él espiritualmente hablando. Es como dice la palabra, reprenderlo, no darle lugar al diablo. Eso significa resistirlo. No crea que la palabra resistir en el griego tiene que ver con el resistir que nosotros usamos en nuestro español. ¿Y qué tal está ese colchón? Está bien resistente. A ver, y te pones a brincar en el colchón y ¡pum! Y brincas y brincas y brincas. ¡Qué resistente está el colchón! No. Me estoy explicando. Porque va a llegar el momento, aunque esté muy resistente el colchón, que va a tronar. O truena la cama. ¿Sí me explico? Entonces resistir significa que no, que dale al diablo y dale otra vez. Y yo aquí haciendo sombra. No. Con el diablo no puedes hacer sombra. ¿Me estoy explicando? Con el diablo, si él te tira, tú tienes que hacerte a un lado, sometido a Dios y resistirlo a él. ¿Me expliqué? Amén. Y después de resistirlo, entonces dice que el resultado va a ser que él va a huir. En otras palabras, el enemigo no va a prevalecer. Pero eso se le tiene que enseñar a las personas. Porque si no, esa persona va a volver a caer en lo mismo. ¿Sí? Y si esa persona va a volver a caer en lo mismo, tú vas a tener que volver a cuidarlo otra vez, vas a tener que volver a aconsejarlo, vas a tener que volver a orar por él, vas a tener que llorar otra vez por él. Y sabes que esto a la larga, si se hace un ciclo repetitivo, va a llegar el momento en el que tú te canses. Y eso es lo que el enemigo quiere, que te canses. Pero ¿sabes en qué manera de quién va a ser la culpa? De nosotros, de no enseñarle a la gente a someterse a Dios. ¿Me explico? Por eso la Biblia dice también en Efesios 4:27, no le deis lugar al diablo. Tenemos que enseñarle esto a la gente, que cuando nos sometemos a Dios es no darle lugar al diablo. A ver si me explico de esta manera. La vida cristiana en muchas ocasiones se compara a una carrera. ¿Cierto? La carrera de la fe. Y también se compara a una batalla. La batalla de la fe. ¿Cuántos de nosotros en una carrera
somos capaces de darle ventaja al oponente. En una carrera donde hay un premio bastante grande, el premio mundial de atletismo de los 100 metros planos, un ejemplo. ¿Quién de ustedes, si va a competir, le dice a los demás, ok, les doy 30 segundos, en cuanto den la señal, 30 segundos y después arranco yo? ¿Quién dice? ¿Verdad que no nos atreveríamos en una carrera a darle ventaja a nuestro adversario? Ahora escuche, en una guerra de vida o muerte, porque es una guerra de vida o muerte, ¿te atreverías a darle ventaja a tu enemigo? Imagínate, y voy a tomar el ejemplo de lo que acaba de pasar recientemente, que Israel le hubiera dicho a Irán, ok, nos vamos a ir a la guerra 12 días, pero te dejo que me ataques con tu programa nuclear los primeros 10 días y los últimos 2 días yo le entro a la guerra. ¿Crees que se hubiese atrevido Israel a hacer eso? Claro que no, es de locos tratar de darle de ventaja al enemigo. Por eso hay que enseñarle a la gente que someterse a Dios tiene que ver con no darle ninguna clase de ventaja al enemigo, porque si tú le abres una puerta, él la va a aprovechar. Él es un oportunista, recuérdalo por favor. Joven, no le des lugar al diablo en tu vida porque él se mete. Y si ya se metió una vez y te hizo cometer graves pecados y te hizo desobedecer terriblemente la voz de Dios y su palabra, no le vuelvas a dar lugar al diablo, porque ahora viene con mayores enemigos que antes. ¿Sí? Sométete a Dios, por favor, no le des lugar al diablo. Así que por favor, si vas a correr, corre para ganar, y si vas a pelear, pelea para triunfar. ¿Cierto? Es lo que nos enseña la palabra del Señor. Así que necesitamos nosotros, en el cuidado que necesita la gente que ha sido liberada, enseñarles también los principios de la guerra espiritual. Y es lo que estamos aprendiendo nosotros. Tenemos que enseñarle a la gente, en el cuidado del que estamos hablando, que ellos necesitan no solamente a someterse a Dios, sino también tenemos que enseñarles los principios de la guerra espiritual que la palabra del Señor nos enseña. Principios que a veces no se hablan, no se enseñan, porque ya la gente no quiere hablar de estas cosas, porque en las iglesias esto no es atractivo. Esto no les llama la atención a mucha gente, pero yo quiero decirle que es algo muy necesario. ¿Sabe por qué? Porque nos alarmamos cuando hay guerras de un país con otro país, ¿verdad? Ay, cuando bombardeó Estados Unidos a Irán y bombardeó primero Israel a Irán, de momento los que somos cristianos y conocemos las profecías, nos alarmamos y ay Señor, ¿qué está pasando? Hay que estar a cuentas con el Señor. Y sí es cierto, hay que estar a cuentas con el Señor. Pero te digo algo, hay una guerra que está sucediendo todos los días y que tiene miles de años sucediendo y que ha dejado muertos en el camino a miles y millones de personas que un día confesaron la fe y quizá en un día perdieron la batalla y quedaron postrados, algunos en el desierto, como dice la Escritura, y otros en el camino que habían tomado hacia la vida eterna. ¿Todo por qué? Porque la batalla es diaria. ¿Y cuál batalla? No la de Irán con Israel, no la de Estados Unidos con Irán, no, la batalla que tenemos tú y yo con las huestes de maldad. ¿Cierto? Entonces necesitamos nosotros enseñarle a la gente que fue liberada. Oiga esto, cuando fue liberada tenemos que decirle, oye, escúchame, quiero decirte que entiendas quién te poseía. ¿Ok? Conforme a la Biblia, quiero que aprendas contra quién estabas luchando.
y contra quién vas a seguir luchando de ahora en adelante, porque la guerra no acabó. Tenemos que enseñarle esto a la gente, para que la gente se ponga alerta, para que la gente no se confíe, amados hermanos, ¿sí? La Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre, contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores y huestes de maldad en las regiones celestes. ¿Dice la Biblia eso, sí o no? Amén. Por eso dice Efesios capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿cuándo? En el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Esto se lo tenemos que enseñar a las personas que necesitan tomar la armadura, no alguna, toda la armadura de Dios para que puedan resistir, ¿sí? Y cuando hablamos de la armadura de Dios, tú sabes con lo que dice Efesios, ya lo hemos enseñado. Tiene que tomar la coraza ¿de qué? De justicia. Tenemos que enseñarles a tomar y a usar bien el escudo ¿de qué? De la fe. Tenemos que enseñarles a que se protejan sus pensamientos, ¿verdad? Con el yelmo ¿de qué? De la salvación. Tenemos que ayudarles a echar fuera toda mentira, utilizando ¿qué? Ceñir sus lomos ¿con qué? Con el cinturón de la verdad, con la faja de la verdad. Tenemos que enseñarles a calzar el apresto del evangelio ¿de qué? Ayúdeme porque ya aprendimos esto. ¿Del apresto de la qué? ¿Del evangelio de la qué? De la paz. Y por último, y no menos importante, utilizar bien la espada del Espíritu, que es ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, si a ti te toca ayudar a alguien en su cuidado, no descuides la palabra de Dios con esa persona. ¿Me explico? Mantente alerta todo el tiempo. Ora con esa persona, lee con esa persona la palabra, explícasela, haz que esa persona esté envuelta, preparada en el sometimiento al Señor y que esté utilizando las armas que nos dice la Escritura que Dios nos ha dado para la guerra. Segunda de Corintios capítulo 10, verso 3 en adelante dice cómo son las armas de nuestra guerra. Dice, pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice? No militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, de nuestra guerra, no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Tenemos que decirle a estas personas, usa estas armas, vístete de ellas para que puedas estar firmes y lo vas a lograr. Amén. Y se puede, amados hermanos. Si María Magdalena, de quien habían salido 7 demonios, se mantuvo, lo mismo puede suceder el día de hoy con una mujer que el Señor liberte. Si este hombre gadareno pudo mantenerse, y no solamente mantenerse, sino predicar las buenas nuevas del evangelio a toda su casa, a toda su familia, si la samaritana fue libertada también de todos esos problemas que traía, personales, sexuales, etcétera, etcétera, y después convertirse en una mujer de gran bendición y gran evangelista, lo puede hacer con cualquiera el día de hoy. Pero ¿qué pasa? Necesitan un encuentro con el Señor, necesitan someterse a Dios, necesitan el cuidado de alguien más. Amén. Así que espero en el Señor que esto nos haya ayudado. Cuando una ocasión yo tuve que ayudar a una persona que se había endemoniado, yo les comenté que después de que fue libertado, le dije que se fuera a donde yo estaba alojándome, porque él vivía también solo. Entonces hablé con la familia donde yo me estaba quedando y les dije, está bien que él se venga a quedar aquí a casa. Y ellos dijeron que sí.
Entonces estuvo conmigo los primeros días, se iba conmigo a la oficina de la iglesia americana donde yo estaba y yo lo tenía ahí sentado. Oraba juntamente conmigo, leíamos la palabra todo el tiempo, hasta que llegó el momento en el que él decidió que ya no quería estar ahí porque él tenía que hacer otras cosas, tenía que ir a México aparentemente a predicarle a su familia, de aquel que les comenté. Aunque yo lo quise detener, no lo pude detener, se fue y el día de hoy no sé dónde está esta persona. Entonces, ojalá esté vivo, ojalá esté arrepentido por ahí, pero en lo que dependa de nosotros, ayudemos a las personas a mantener la puerta cerrada a los demonios. Amén. No importa lo que cueste, no importa el trabajo, cuando el Señor regrese, Él nos va a pagar todo lo que nosotros hicimos por ayudar a esa persona. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por enseñarnos que cuando termina la liberación de una persona, no necesitamos nosotros confiarnos en que en realidad la guerra espiritual ha terminado. Hoy hemos recordado que en realidad lo que sucede es que la guerra se intensifica. Por lo tanto, la oración se tiene que intensificar. Por lo tanto, el cuidado se tiene que intensificar. Y aquella persona tiene que someterse a ti. Y aquella persona tiene que reconocer tu señorío. Y nosotros somos encargados de vendar sus heridas, de echarles aceite, de echarles vino y llevarlos a un lugar donde estén seguros, a donde el enemigo no pueda volver a tomar lugar en ellos. Porque si vuelven a abrir la puerta al diablo, oh Señor, si antes nos costó trabajo levantar a una persona que estaba caída, esta vez nos costará 7 veces más. Lloraremos 7 veces más. Nos costará más sudor, más lágrimas. Nos costará ser más pacientes. Y a veces todo esto, Padre, puede cansarnos. Yo te ruego en el amor del Señor que nos ayudes a aprender todo esto de la guerra espiritual, principalmente para ayudar a nuestros jóvenes. Hoy que los jóvenes han estado aquí en esta clase, que ellos se den cuenta contra quién están luchando. No es un juego. La guerra espiritual no es un cuento tampoco. Pero no queremos espantarlos a ellos, porque sabemos que ellos son más que vencedores en Cristo Jesús. Pero son más que vencedores si se someten a ti. Son más que vencedores si no le dan lugar al diablo. Por lo tanto, Señor, yo ruego por cada joven aquí presente, para que se sometan a ti, para que se sometan a tu palabra y para que no le den lugar al diablo. Y yo te pido en el nombre de Jesús que todos aquellos, todas las familias que necesitan ayudar en el cuidado de un ser amado, como lo hicieron con el Gadareno, que tú despiertes en ellos esa necesidad y ese amor por ese familiar, por esa persona que necesita completa liberación. Pero también, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que si ellos ya han hecho esto repetidas veces y el día de hoy quizá han pasado por un momento en el cual se han cansado porque la guerra se ha intensificado, yo te pido en el amor del Señor que les ayudes a redoblar sus esfuerzos y al menos a no dejar de clamar.
porque tu palabra dice que mientras hay vida hay esperanza. Quizá el cuidado de sus familiares, ellos ya lo han agotado. Quizá el trato de su padre, de su madre, de sus pastores, de las personas que están a su lado, quizá no les ha sido suficiente. Y lo que esta persona necesita es un trato directo de ti. Necesita, Señor, quizá un dolor en sus huesos. Necesita quizá ver su vida cerca a la muerte en un accidente. Necesita quizá que tú les hables y le abras sus ojos de otra manera. Y eso está en tu soberanía, Señor. Por lo tanto, yo te ruego que mis hermanos sigan clamando, que sigan teniendo fuerzas para clamar, para que tú en tu misericordia concedas la vida, para que haya arrepentimiento y haya liberación. Porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que Jesús, tú eres el primer interesado en salvar y libertar a los que están cautivos. Porque para eso vino el Hijo de Dios. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.